No. Entonces, a manera de introducción, ahorita mis compañeros van a explicar más acerca de los criterios, las presentaciones clínicas, pero el trastorno bipolar es un trastorno caracterizado por una gran variedad de síntomas que se pueden como englobar dentro de un espectro. Y estos síntomas podemos encontrarlos o clasificarlos en distintas dimensiones. En dimensiones de actividad, de cognición y de emociones. Se caracteriza por alteraciones en la energía, en el pensamiento, que causan una seria disfunción. De hecho, muchas veces se dice que tras la remisión de un episodio de manía, no hay síntomas que como tal no llegan a remitir por completo y continúa generando cierta disfunción a pesar de acercarnos hacia la línea basal de la eutimia. Entonces, en este esquema podemos ver no necesariamente el que está más cerca del centro o más cerca de la periferia significa que es más sugestivo de un trastorno bipolar, solamente es para ejemplificar la distinta sintomatología que podemos encontrar englobada en cada una de las dimensiones. Pero como les dije, más adelantito se las vamos a explicar. Entonces, empezando con la epidemiología. A manera de epidemiología mundial hay varios estudios, hay varias referencias acerca de la prevalencia, oscilan entre el 1 y el 2, el 3% aproximadamente. Se clasifican también, o lo clasifican también por tipo de trastorno bipolar, el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Recordemos que lo que caracteriza el trastorno bipolar es esta oscilación entre episodios o estas fases de manía depresivas, con algunas veces con recuperación de la eutimia en algunas ocasiones. Entonces, de manera anual, puse lo que se encuentra en la epidemiología tanto en la guía canadiense como en la guía australiana. Vemos que el 50% de los pacientes aproximadamente presentan recurrencias de episodios entre 2 años. Las edades de inicio en la guía australiana se refieren aproximadamente a los 20 años. En otras guías lo describen entre los 20 y los 30 años. Ahorita les voy a dar la prevalencia en México y ahí se observan ciertas como, digamos, lo dividen también en fases, digamos, en periodos de inicio, que es periodo de inicio temprano, medio y tardío. El temprano es aproximadamente a los 17 años, más o menos algunos años, el medio que oscila entre los 25 años y el tardío entre los 30 y 31 años. La prevalencia de trastorno bipolar tipo 1 es igual en hombres y mujeres, el tipo 2 es mayor en mujeres, esto de acuerdo a la guía canadiense. El del 14 al 59% de los pacientes con trastorno bipolar presentan en algún momento ideación suicida. Se dice que tienen un riesgo de suicidio del 30 a 60 veces mayor que la población general, y 20% de ellos tiene el dato de muerte por suicidio. La proporción de episodios maníacos a depresivos es 1 a 3, quiere decir que es mayor la presencia de episodios depresivos. En cuanto a la epidemiología en México, esta es una encuesta que se hizo en el 2003. Es una encuesta que se hizo a nivel nacional. Se aplicó una batería de preguntas con criterios del DSM-5 y del DSM-5 y del CIE-10 para lograr como los diagnósticos y de todas las patologías mentales. El 11% de la población salió con alguna enfermedad mental, entre el 1 y el 3% coincidente con la prevalencia mundial, con diagnóstico de trastorno bipolar. Se evaluó si se había presentado alguna vez en la vida durante los últimos 12 meses o durante el último mes, y la edad de inicio fue aproximadamente a los 21 años, presentando algunos aumentos en la tasa de incidencia, que sería el de trastorno bipolar, o más bien el de la manía, o episodios de manía. Se observa aquí como un piquito que está tapado por el rojo, pero bueno, está más o menos como a los 15, 16 años en la adolescencia. De ahí hay otro pico de incidencia aproximadamente a mitad de los 20 años, y el último es uno pequeño al final o a inicios de los 30. Esto que les está diciendo el doctor es súper importante, porque ya les dije, ya vimos los pues creo que les pregunté en la mañana, ¿no? Ya vimos los esta ya la tenía cuando me mandaron las diapositivas. Nada, ya es que te pregunté, ¿no? Sí.
es súper importante, o sea, ya vimos los síndromes, ¿no? Ya sabemos, pero ¿está psicótico o no está psicótico mi paciente? ¿Está con un cuadro afectivo? Sí, no. ¿Está con un cuadro de manía? Ok, ¿a qué nos puede responder este cuadro de manía con el que está cursando el paciente? Para que no lleguen al cuarto año y sus diagnósticos sean F29, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a proponer como diagnóstico? Si yo ya vimos síndrome maníaco, ya les dio el doctor Luis Sergio el síndrome maníaco, ya sé que mi paciente está en manía, pero ¿a qué obedece, no? ¿A qué epidemiológicamente, qué puede estar esperando un paciente que, les dijo el doctor Fidencio, o sea, en la adolescencia, ¿no? Es un paciente que cursa con episodios depresivos recurrentes durante la adolescencia y a los 16 años nace un cuadro de manía, que voy a empezar a sospechar, ¿no? O me hizo a los 16 un cuadro de manía, me hizo a los 22 un cuadro de manía y a los 30 años me hizo otro cuadro de manía, pues a lo mejor no lo manda al Instituto de Neurología pensando en una encefalitis, ¿no? Entonces es muy importante todos estos datos que les está diciendo el doctor, tómenlos en cuenta y apréndanse. Ya se saben los síndromes, aprendan estos datos epidemiológicos para que ustedes aproximen más al diagnóstico de los pacientes. ¿Ah? Entonces, genética, en cuanto a genética, hay datos muy importantes de mucha relevancia. En algunos artículos se describe a esta enfermedad como la enfermedad psiquiátrica con mayor heredabilidad. Quiere decir que si hay padres o familiares de primera línea con diagnóstico de trastorno bipolar, muy seguramente van a encontrar algún descendiente con ese mismo diagnóstico. En estudios de gemelos, la herencia ha llegado a ser hasta del 80%. En cuanto a hallazgos moleculares genéticos, la herencia es aproximadamente del 30%. 50% de los pacientes que tienen diagnosticado un trastorno bipolar tienen un familiar de primer grado con un trastorno del estado de ánimo. Y los descendientes de pacientes con trastorno bipolar tienen un riesgo de 5 a 10 veces mayor. Por eso, a la hora de hacer el interrogatorio, en estos es de los más importantes que se pregunte antecedentes de diagnóstico en familiares de primera línea de trastorno bipolar. Nos va a hacer sospechar mucho más de ellos. Aquí podemos ver algunas alteraciones a nivel génico, como los polimorfismos de un solo nucleótido, que son alteraciones en los genes que nos dan como resultado alteraciones en canalidiólicos, transportadores de neurotransmisores y componentes sinápticos. Aquí empezamos como a abarcar la amplia neurobiología y fisiopatología de la enfermedad. Es multifactorial, hay muchas cosas que nos pueden condicionar a presentarlos y realmente es algo que todavía está en estudio. Hace unos años todavía podemos decir no se sabe bien, no se conoce. En los últimos años ha habido muchos avances en este aspecto, entonces ya tenemos un poquito más claro, hay algunas teorías y ahorita las vamos como a revisar rápidamente. Los mecanismos epigenéticos son eventos que influyen en la modulación y expresión de genes. No todo lo genético viene completamente heredado. Hay algo que se llama epigenética, que es la interacción ambiente-genes. Y estos mecanismos epigenéticos, ahí les puse unos ejemplos como la metilación de DNA, modificaciones de histonas, remodulación de cromatina y RNA no codificante, se han descrito como de suma importancia en las alteraciones génicas del trastorno bipolar. Principalmente el primer mecanismo, que es la metilación de DNA, se ha visto que eventos traumáticos durante la infancia se asocian a alteraciones en la metilación del DNA. Esto da como resultado supresión o alteraciones en la regulación de expresión de genes y por lo tanto pues alteraciones que nos dan como resultado de los síntomas. Neurobiológicamente pues hay muchos factores, como ya se los expliqué. Está la carga genética, está pues los mecanismos epigenéticos, los factores ambientales, como ahí están relacionados, por ejemplo, el trauma temprano con la metilación del DNA, el uso de sustancias. Se dice que el uso de sustancias durante la adolescencia está asociado a un mayor riesgo de trastornos afectivos, principalmente cannabis. Cambios neuronales, cambios en los circuitos neuronales y más bien alteraciones en la materia gris, en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Y pues todo esto tiene consecuencias sistémicas que van a explicar la fisiopatología de la enfermedad. Esto, muy parecido a lo que pasa con la esquizofrenia, hay una situación de inflamación que está inmediata. Hay liberación de citocinas proinflamatorias que nos condicionan una serie de alteraciones en los sistemas. No solo es a nivel neuronal, también está involucrado el sistema hipotálamo-hipófisis adrenal, y ahorita vamos a verlo más a detalle. Y pues todo esto nos da como resultado también correlaciones o alteraciones conductuales.
hay que tener en cuenta algo pues también como importante dentro de la evolución de la enfermedad, que también tiene que ver con su neurobiología. Todos estos procesos que condicionan que aparezca la enfermedad son procesos que causan daño a largo plazo, y existe el término de neuroprogresión, y esta neuroprogresión se refiere a alteraciones neurobiológicas que nos dan como resultado déficit y deterioro neurocognitivo conforme va presentándose la enfermedad. Y no solo eso, sino da alteraciones a nivel neurológico que hacen a los pacientes más propensos a presentar más episodios y que sea mucho más fácil y de más resistencia. Entonces, cada episodio de manía que presenta un paciente bipolar nos hace que sea más difícil el tratamiento, que vuelvan a aparecer nuevos episodios y que haya un deterioro neurocognitivo. Entonces, neurobiológicamente vamos a ver la parte de la neuroplasticidad, que está asociada a la disminución de factores neurotróficos, principalmente el factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor neurotrófico, recuerdan que está asociado con toda la parte de la supervivencia neuronal, la replicación, el mantenimiento. Entonces, se ha visto que al momento, cuando hay un aumento de las citocinas proinflamatorias, este factor tiende a disminuir y por lo tanto la replicación de los progenitores neuronales se ve afectada y pues no hay tanta maduración, no hay tanta diferenciación. Hay afecciones a nivel de todo el circuito, que principalmente el afectado en el trastorno bipolar es el límbico. Entonces vamos a tener los distintos componentes del sistema límbico, que es donde se van a ver las principales afecciones, que es pues la ínsula, los ganglios basales, la amígdala, la corteza cingulada anterior, la corteza subgenual, el giro parahipocampal y pues el tálamo, y me falta el hipocampo. Entonces, este esquema lo que quiere representar principalmente es que esto es una enfermedad que tiene muchos sistemas implicados. Entonces no solo es como de que la parte cerebral afecte al resto de los sistemas, sino que tiene una retroalimentación hacia los dos lados. El resto de los sistemas retroalimenta al cerebro y esto genera como círculos viciosos que hace esta enfermedad tan complicada, tan difícil de tratar, con tanta recurrencia. Ahorita lo vamos a ver más a detalle los distintos sistemas, pero bueno, esto es para explicar cómo en grandes rasgos cómo funciona la neurobiología de esta enfermedad. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar a describir esto? Pues realmente podríamos empezar casi por cualquier lado. O sea, todo esto tiene una retroalimentación hacia los dos lados, pero hay distintos sistemas que se ven implicados. Vamos a empezar, si quieren, por la parte mitocondrial, que se han visto, digamos, alteraciones a nivel mitocondrial, principalmente ligadas a una disfunción en la bomba sodio-ATPasa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una ligera disfunción en la bomba sodio-ATPasa, esto provoca entrada de calcio rápidamente a la célula y da como resultado una disminución en el umbral de excitabilidad de la neurona. Al disminuir la excitabilidad de la neurona, lo hace más como corto o más frecuente la interacción con los neurotransmisores. Por otro lado, si esta disfunción de la bomba sodio-ATPasa llega a ser mucho mayor, hace tan excitable a la neurona que ni siquiera llega como a estimularse correctamente. Entonces, así es como podríamos ver la susceptibilidad de las neuronas a ser afectadas por los neurotransmisores en distintos episodios, como la depresión y la manía. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Bueno, tú, ¿cómo se llama ese fenómeno? El Hingley, ¿no? Que es lo mismo que pasa con las sustancias, con las sustancias. Se llega llega a estar disminuido el número de excitabilidad de las neuronas, y justamente también es por eso que cuando se dan ciertos fármacos puedes tener un cuadro de ciertos medicamentos. Ok, ¿qué más acerca de las alteraciones mitocondriales? No solo tiene que ver con esa parte que les acabo de decir, sino que las alteraciones mitocondriales
se han asociado a activación de los sistemas de apoptosis. Entonces, como tal, pues trae... Como tal, como... Como tal, lleva también alteraciones del mantenimiento neuronal en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Aquí vemos que esta parte se asocia con las especies reactivas de oxígeno, que como ustedes saben, pues son especies oxidativas, proinflamatorias, resultado de las mismas o causantes de las mismas. Entonces, esta parte o este juego que hace con la mitocondria con la inflamación puede ir hacia los dos lados. El aumento de las citocinas proinflamatorias nos puede dar como resultado aumento de las especies reactivas de oxígeno y como tal una distinción mitocondrial, que por cierto en estudios post-mortem en personas diagnosticadas con trastorno bipolar se ha observado que hay no solo alteraciones de sustancia gris y blanca, sino que se ha visto que a nivel mitocondrial tienen muchas más mitocondrias y de menor tamaño. Quiere decir que es como evidencia de las alteraciones y la replicación de las mitocondrias. A nivel de la inflamación, para no hacerlo tan extenso, se activa una vía que es la vía de la quinunerina, que es una vía que genera daño o excitotoxicidad y su principal, o en este caso su principal sustrato es el triptofano. Genera especies reactivas de oxígeno, como tal da resultado la neurotoxicidad. Eso condiciona, o sea, todas estas partes de las citocinas proinflamatorias, de la proinflamación, condicionan también alteraciones en el eje que ya les había comentado, el hipotálamo hipófisis adrenal. Se ha visto que hay aumento de la secreción de cortisol en los pacientes con trastorno bipolar y como saben, pues este eje es el principal regulador del estrés y no solo durante episodios de manía, sino que se ha visto que se mantiene durante episodios de eutimia y en episodios de depresión también hay aumento del cortisol y por lo tanto pues una alteración en la regulación del estrés. Y luego viene el ciclo circadiano, que a lo mejor podríamos considerar que estas alteraciones del sueño son resultado de un episodio maníaco, un paciente en manía deja de dormir, pero realmente esto también tiene como el juego hacia las dos vías, o sea, se ha visto que pacientes que tienen alteraciones del sueño antes de ser diagnosticados con episodios de manía, tienen o sea, son propensos a presentar esto y tiene que ver tanto con la cronicidad del paciente en su ciclo circadiano. Se dice que la cronicidad vespertina del ciclo circadiano está más asociada a presentar ciclos de manía. Lo estuve más o menos investigando, no entiendo mucho del sueño, pero son pacientes que se despiertan tarde, se duermen tarde, o sea que tienen como una asociación del ciclo circadiano hacia más, digamos, hacia la parte más tardía del día, tienen asociación más directa con episodios de manía. ¿Cómo está mediada esta parte o sea, de dónde sale la inflamación que genera toda esta cascada de procesos fisiológicos que nos dan como resultado la presencia de manía, de depresión o de alternar entre estas dos fases? Pues esa parte se ha estado estudiando. Se cree que es inmunomediada, o sea, que viene como alteraciones genéticas, que tiene alteraciones inmunes, liberación de linfocitos T, que causan daños estructurales a nivel neuronal y pues causan inflamación como tal. Entonces aquí tenemos ya como para hacer un gran resumen de esta parte y enfocarnos no tanto hacia una parte neurobiológica sino a una fisiopatología, cómo todo esto nos da un episodio de manía, un episodio depresivo. La disregulación del sistema inmune nos da daño, o sea, liberación de citocinas proinflamatorias y daño al sistema límbico o a las áreas del sistema límbico. Eso provoca cambios en la señalización de los neurotransmisores. Se ha visto en estudios que un déficit en la liberación de serotonina está asociado a episodios de manía y un déficit en la liberación de dopamina está asociado a episodios depresivos.
Esto también, o sea, todo este sistema nos viene a tirar más que nada las teorías monominérgicas de que hay un solo neurotransmisor asociado a un episodio de manía, a un episodio depresivo. Ni siquiera se han encontrado como consistentemente las vías de la, o sea, la alteración en una sola vía de neurotransmisores al momento de la aparición de estos síntomas. También hay alteraciones en el balance de ciertas redes. Como pueden ver, están asociadas a todo el sistema límbico. Esta red era la red se llama Salience Network, que es la red de asignación de relevancia. Esta es la red sensorimotora y esta es la red neuronal predeterminada. O sea, básicamente lo que quieren decir esos son circuitos neuronales que están asociados a funciones superiores, o bueno, a funciones complejas. Entonces, ¿para qué vas a decir son superiores? Bueno, a funciones superiores. Y esta tiene que ver con el hecho de cómo le damos relevancia a un estímulo, cómo enfocamos a un estímulo, cómo decimos a qué le tenemos que prestar atención. Entonces, estas alteraciones, en el caso de un episodio de manía en la serotonina, nos afectan positivamente, o digamos los aumentan, nos regulan esta parte, también la parte de la red de la sensorimotora, y la red por predeterminada neuronal la describen como esa función que tenemos activa cuando no le estamos prestando atención a un estímulo externo, cuando estamos prestando atención a otra cosa. Se asocian con síntomas afectivos, en el caso de la primera, aumento de la psicomotricidad y con disminución del pensamiento, más bien como con disfunciones para organizar el pensamiento y cognitivas. Y por el lado de la parte depresiva, es muy parecido, es una afección al sistema límbico causada por la proinflamación que provoca alteraciones de estrés oxidativos, disregulación de los neurotransmisores como a nivel mitocondrial y a nivel del mismo daño que se causa a nivel estructural, y nos causa, digamos, una afección hacia el otro lado. O sea, una disminución de esta red que nos hace prestar atención a ciertos estímulos, una disminución de la psicomotricidad y un aumento en la parte del pensamiento, más que nada en como la velocidad, o más bien como en la interacción hacia los estímulos internos, o sea, como prestar atención hacia lo que está pasando dentro. Y pues esto simplemente explica o sea, muy rápidamente, es un sistema muy práctico de cómo las disregulaciones o un estado proinflamatorio nos afecta de manera inmunomediada. Hay daño a la sustancia blanca y hay daño al sistema límbico, a todas las redes, y pues eso nos da o sea, como resultado de todo eso es la desestabilización de los neurotransmisores, y nos da como resultado la sintomatología de un episodio depresivo o un episodio maníaco. Ay, no lo están grabando, estuvo muy padre la explicación que dio, o sea, estuvo de verdad, digo, a lo mejor ya conforme vayan viendo las clases de neuroanatomía y vayan las clases de neurobiología, especialmente después, va a ser mucho más sentido a algunas cosas que les menciono, pero la verdad excelente todo lo que les comentó. Prácticamente, bueno, a grandes rasgos y asociado de forma adecuada a todas las cosas que les dijo el doctor, prácticamente ahí les explican por qué tienen todos los síntomas de un paciente que vive con trastorno bipolar y también por qué el tratamiento justamente son los del estado de ánimo, ¿no? Porque justamente la explicación que les acaba de decir es eso, ¿no? Lo que estamos nosotros visualizando. Digo, no es si lo filmaron como filman las clases, pero creo que valía mucho la pena filmarlo. Entonces, la grabación y la repasan. Sí. Está muy bien, la verdad. Okay. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte clínica, a la parte en cómo se clasifica en el DSM y 10, que es lo que vamos a estar viendo, cómo lo vamos a poner, cómo lo vamos a describir. Para considerar esta parte, bueno, antes de pasar como al diagnóstico como tal de trastorno bipolar tal, y todo esto, pues hay que definir qué conlleva un episodio de manía. Entonces, en el DSM-5 pues nos da algunos criterios. El criterio como más, pues no el más importante, pero sí el que debe estar, es primero pues esta parte de un periodo en el que el estado de ánimo es claramente anormal y está persistentemente elevado, expansivo o irritable, que pues
esas palabras las podemos usar también pues en la parte cuando nos toca describir al paciente. Y un aumento anormal de la actividad o energía que va a durar por lo menos, o sea, mínimo una semana, y está presente la mayor parte del día. Es claramente normal, las personas que están pues cerca del paciente se dan cuenta que algo no está bien. En el criterio B, pues ya a este se le suman 3 o más de los siguientes, o más si el ánimo solamente es irritable, con esta parte. Puede estar presente el aumento de la autoestima o estas ideas de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, que es lo que dice Pedro, verborrea, la fuga de ideas o esta experiencia que los pacientes tienen de que sus pensamientos van muy rápido y que a veces sus pensamientos van más rápido de lo que ellos hablan, ¿no? Y algunos, de hecho creo que tenemos por ahí un paciente que sí nos decía esto, ¿no? Que como que él sentía que todo iba súper rápido y sus palabras no alcanzaban a sus pensamientos. También la atención va a estar alterada, va a estar como que, pues esto que nos habla Pedro, ¿no? Justamente esa dificultad de poder fijar correctamente hacia un solo estímulo, ¿no? Y descartar de ese estímulo importante los que a lo mejor no lo son. Entonces, todo el tiempo están como que poniendo atención a todo, ¿no? Como esta hiperprosexia, pero hacia todo lo que están haciendo. También, pues es esto, ¿no? El aumento de la actividad intencionada. Esto puede ser pues que estén hipersexuales, pues agitado, que todo el tiempo estén como que planeando cosas, que todo el tiempo estén haciendo cosas. Y que también tengan actividades de riesgo, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes que pues suelen tener pues actividades sexuales de riesgo, que con uno con otro, y o que por ejemplo, bueno, ponen muchos ejemplos de cuando manejan súper rápido, ¿no? Estas actitudes temerarias. Estos son del DSM. Vamos por partes, ¿no? Como les dije ya en las clases, obviamente no están así haciendo el diagnóstico por paloteo, dice, ay, tiene criterio A, palomita, ¿no? Nada más esto, tache. Lo van haciendo más integral, pero ustedes sí ya vayan codificando cuáles son los criterios, porque se los voy a estar preguntando cada que me integren un diagnóstico, ¿no? Ahí no nos vamos a quedar de, está maníaco, está psicótico, psicosis en estudio. A ver, tiene estos criterios, ¿no? Entonces, estamos ya con los cuadros afectivos. Entonces, el primer criterio, el fundamental, pues que el estado de ánimo y el afecto esté alterado, ¿no? Ese es clásico. O sea, no me pueden decir que alguien está deprimido, que alguien está maníaco, si no me están describiendo el afecto o el estado de ánimo. Estamos. También en sus comentarios. Paciente que cursa con trastorno afectivo de larga evolución caracterizado por episodios de estado de ánimo expansivo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque justamente luego me describen una manía y no me ponen ni cómo está el afecto, ni cómo está la actividad, ni cómo está la velocidad de pensamiento, ¿no? Así que justo eso, vayan estructurándose. Dice, un estado de ánimo anormal, o sea que las familias y las personas no lo asocian como algo típico de la persona. Ojo, también no significa que haya normalizado la conducta. No, pues siempre se pone bien activo o activa y está haciendo un montón de cosas. Se metió en estafa piramidal, se metió a invertir en un montón de cosas. No, o sea, pues, dependiendo de la subjetividad, ¿no? Porque también se puede normalizar. Persistente, que está expansivo. Vamos a tener aquí la euforia o la irritabilidad, que esté súper contento y irritable, que esté súper enojado. Y el aumento de la energía, dice ahí al menos una semana, pero ojo, chequen, porque sí se hace la aclaración de si esto es bastante significativo. Uno, o sea, si llega a 6 días el paciente y les tiene todo, está ya bien delirante, está bien deliroide, mejor dicho, sería el término más adecuado, que esté con aumento del afecto, que esté con aumento de la energía, que no esté durmiendo absolutamente nada, no diga, no doctor, o sea, no está maníaco porque tiene 6 días, por lo tanto se va a su casa, ¿no? Digo, bebiendo, ¿no? Porque, si no, o sea, no, últimamente varios me han dicho, doctor, es que ahorita en la entrevista el paciente me está negando ideas de muerte, aunque ayer se intentó, pues, ayer se cortó el cuello con un cuchillo, ahorita me la está negando, por lo tanto no tiene riesgo. Hay que ser más pragmáticos, ¿no? Con nuestras evaluaciones científicas. Ya tenemos el criterio A, el afecto está elevado y el aumento de la energía, ¿no? Estamos. Ahí son los datos cardinales. O sea, si me van a describir un paciente en manía, es eso. No es maniatiforme. La manía es un síndrome. O sea, no, es que te parece a la manía. No, o sea, si está con el afecto expansivo, si está con el aumento de la energía, está maníaco. Y todo está maníaco por muchas cosas, que se deseó y tiene un EB6 isquémico del lado derecho, está maníaco, no está maniatiforme.
si empezó por sustancias o algo. No, doctor, es que está con el ánimo expansivo, pero es porque se aventó, se echó una tacha o se metió cosa, ¿no? Por lo tanto, no merece ingresarse porque es una mala persona, porque consume sustancias y no está maníaco porque no es bipolar, no es por sustancias. Es más, el diagnóstico no es trastorno bipolar ni psicosustancias, es trastorno disocial de la persona, ¿no? O sea, ni siquiera disocial, ¿no? No, o sea, estamos describiendo un episodio de manía, ¿no? Esos son los criterios. Ahí ni siquiera dice como de bipolar, nada, pero se están describiendo el episodio de manía, ¿no? El siguiente criterio, 3 o más de los siguientes, y 4 si el estado de ánimo solamente es irritable. No me digan, doctor, el paciente está en manía. Es trastorno bipolar porque llegó aquí al hospital, se enojó cuando vio que en vez de ir a Six Flags, lo trajeron al psiquiátrico. Está enojado el paciente, doctor, se agitó, nos mentó la madre a todos y lo tuvimos que sujetar, por lo tanto está en manía. Enojo y irritabilidad no es sinónimo de manía, ¿no? Justamente. No, y aparte, pues como está psicótico, pues le puntúa un poquito más, ¿no? Ojo, que esté irritable no es sinónimo de manía, ¿no? Hay que checar otras cosas, que esté el afecto, el aumento de la actividad y el pensamiento. O sea, no nada más que esté enojado, pero que pues pongas a pensar, si a cualquiera de ustedes ahorita agarra y tratar a los policías y ya, métanlo al hospital y sujétenlo, también me estarían mentando. Bueno, recordando a mis progenitores. Entonces, en ese sentido, ¿no? Está aumento de la autoestima o grandeza. Que tenga ideas de grandeza. O ideas, ¿cómo se dice? Grandeza. No es sinónimo tampoco de que el paciente esté maníaco, ni viceversa, que esté psicótico, pero que no tenga ideas de grandeza, megalómanas o mesiánicas, no significa que no esté en manía, ¿no? O sea, no es sinónimo de disminución de la necesidad de dormir. Ustedes van a preguntar, es diferente, oiga, trata de dormirse pero no puede, que tenga insomnio y se siente cansado pero no se puede quedar dormido, es diferente a, oiga, como que siente que tiene más energía y pues no, como que ya no le dan ganas de dormir o algo por el estilo, como que se siente más activo en la noche y por eso ya no duerme, más que porque no tenga sueño o porque si tenga sueño no pueda. Sí, doctor, justamente me pasa eso, no vaya a confundir el insomnio con disminución de la necesidad de dormir, ¿no? Como que duerman pocas horas y se sientan así súper separados. Superados, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Pues que hable mucho, ¿no? Jugar ideas, experiencia de que los pensamientos van a gran velocidad, tal cual le pregunta la taquipsiquia, oiga, ¿no siente que como que sus ideas van más rápido en la cabeza? ¿No siente como que esté más acelerado? ¿No siente que las demás personas vayan un poquito más lento? Algo parecido. Sí le preguntan, y ojo, cuando le pregunten estos criterios, algo que sí les sugiero es que lo pregunten como pues, a modo de plática, a modo de compaginarse sin sintetizarse con la persona a la que están entrevistando. No, así como que habla mucho, como que sus ideas van muy rápido, ¿no? Como que no duermen, ¿no? O sea, vayan casi con este lenguaje un poquito más coloquial para las personas. La atención alterada, ya le estaban comentando, aumento de la actividad dirigida. Ojo, agitación psicomotriz no es sinónimo de aumento de la actividad dirigida. ¿Cuál es la diferencia entre agitación psicomotriz y agresividad? Exacto, de ahí, bueno, en este caso no es agresividad, pero justamente si un paciente se les agita, tiene una agitación psicomotriz, se hace referencia a que no está dirigido a, o sea, que no es personal, pues, que no es que se los, que les quiera hacer algo, que no es como que, por ejemplo, ¿quién estaba en la guardia cuando entró el paciente que nos dijo negros, asalariados y todo eso de lo que sea? Qué agradable sujeto. Sí, soy. Erika. ¿Cómo lo supo? Justamente, o sea, es un aumento de la actividad dirigida que va hacia una meta, que tiene un propósito, Se ¿no? ponen a limpiar la casa en la noche. Justamente, y no es lo mismo que desorganización de la conducta. Es que doctor tiene diagnóstico desde hace 30 años de esquizofrenia, pero pues estaba moviéndose para todos lados. Yo creo que es esquizoafectivo. Hay que iniciarle valproato de magnesio aunque pese 100 kilos para que engorde más y ponerle trastorno esquizoafectivo aunque toda la vida haya sido esquizofrénico, ¿no? Justamente esa es la diferencia, ¿no? O sea, no confundan el pensamiento desorganizado
con la taquipsiquia y el aumento de la actividad. Es básico, o sea, digo, van a ver que hay otras personas que sí, desde la nada se fuman, está todos los 30 días de internamiento con esquizofrenia, estuvo 30 días, pero no, es que está como que muy desinhibido y se está masturbando. Seguramente es que está maníaco, esquizoafectivo. No. Zumba le va al plato. No. O sea, hagan una buena semiología de lo que están investigando. Esas son las diferencias. Digo, están chiquitos ustedes todavía. Pero No puede. pensamiento desorganizado no es lo mismo que taquipsiquia y no es lo mismo que aumento de la actividad. ¿No? Conducta desorganizada no es sinónimo de aumento de la actividad. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Bueno, y actividades de riesgo, pues ya que X o Y, ¿no? Que agarró el coche una noche y se fue a Acapulco, llegó a Acapulco y desarmó el coche en el parque y se quedó a dormir ahí. Eso me pasó a un paciente, ¿no? Actividades de riesgo que se acostó con medio mundo, ¿no? Tampoco vayan a confundir la inestabilidad emocional de varias parejas con no, es que se acostó con muchas personas en la preparatoria, seguramente es porque estaba con actividades de riesgo y está maníaca y también le sumamos valproato de magnesio al F60. ¿No? Hagan mucha distinción de esto. No, y también hay que, voy a sonar al peje, ¿no? Pero hay que sonar como aspiracionistas en algunas situaciones porque luego les llega el paciente narcisista o el paciente que tiene mucho dinero o el paciente que tiene un coeficiente intelectual, una reserva cognitiva pues, mayor al término medio y no digan, ay no doctor, es que seguramente son ideas delirantes de grandeza porque quiere hacer un doctorado en Boston y pues, no, o sea, vive en México, no puede, ¿no? Eso no es delirante, ¿no? O no, pues es de ascendencia, es de ascendencia alemana, su abuelo alemán le heredó una casa y varios millones de pesos y tal, los está gastando en casinos y en salir con personas. No, doctor, seguramente está mañana. A ese chiste, pero ha pasado aquí en el hospital y sabiendo el diagnóstico de trastorno bipolar o cuadro de manía, o ese tipo de cosas, ¿no? Mucho cuidado cuando... Ahí está claro, nada más nos apréndanse muy bien cuál es o sea, a qué hace referencia cada uno de los criterios diagnósticos para que no nos vayamos a equivocar a hacer algún tipo de cosas. ¿No? ¿Dudas o preguntas? Bueno, ya, creo que estaba ahorita se me decía, así que nada, pues hoy Otro de los criterios que se incluye en la parte de la manía es, o sea, para que como tal sea un episodio maníaco, la alteración es lo suficientemente grave como para ocasionar una hospitalización o que haya pues sí, una disfunción importante en la parte social, laboral, escolar, todo eso para que cause un ingreso. Y pues bueno, este está en todos, que no se puede atribuir a cualquier otra sustancia o alguna otra enfermedad médica. No, prácticamente los dos están en todas las clasificaciones, ¿no? Que disfuncione y que genere, que no se asocie a alguna otra situación. Sí, no, ya, pues continuación. Okay. En el CIE-10 es pues muy parecido. O sea, también en el criterio como que más importante que tiene que estar sí o sí, es que haya un humor expansivo o irritable y que sea claramente anormal que lo perciban las otras personas. Y que esté por lo menos una semana o, igual que como en el otro, que haya requerido un ingreso hospitalario. Y lo mismo que en el DSM, al menos 3 o 4 si el humor es solamente irritable, ¿no? Esta parte de la taquicardia, que como que la ansiedad no tan rápido que se pueden salir como del cliente, la autoestima exagerada o las ideas de grandeza. Y pues justo lo que menciona el doctor, si llega a pasar y nos ha pasado, por ejemplo, teníamos un paciente que nos decía un montón de cosas que él había hecho, como esta parte de que era un super mixólogo y cosas así, y ya buscándolo en internet si era cierto. Entonces, digo, también le agregaba como un poquito de, pues, o sea, sí estaba maníaco, pero también, pues, de algún lado venía su idea, ¿no? O sea, sí tenía parte de realidad, entonces, pues sí, como que, pues, investigándolo un poquito más, pues, alguna parte sí era cierta, ¿no? Y pues esta parte, ¿no? El aumento de la actividad o inquietud física, aumento de locuacidad, esta parte hace referencia a que este verborreico, ¿no? Locuacidad es la capacidad, pues, de estar como que muy hablador, ¿no? Como que, pues sí, muy hablador.
la dificultad para concentrarse, otra vez esta parte de las alteraciones en la atención, la disminución de la necesidad del sueño, la hipersexualidad y esta parte pues viene como el aumento de la actividad como pues intencional, ¿no? Que haya un aumento de gastos o un comportamiento que me dé responsable, ¿no? A veces pasa que los pacientes empiezan a vender sus cosas o a comprar cosas que realmente no pueden pagar. Y esta parte del exceso de familiaridad, ¿no? Que los pacientes pues los hemos visto en la sala de espera que de repente le están hablando a alguien que ni conocen y ya los quieren cuidar y los quieren llevar a su casa y ay pobrecito te trajeron aquí y a mí también yo te voy a defender y había una paciente también que le decía otra que se le iba a llevar a su casa, que le iba a cuidar y que le iba a proteger pues de sus familiares, ¿no? Bueno, ahí lo de vigor sexual pues obviamente creo que está mal la traducción. Como lo pongan. Suena medio extraño. Pues cómo entrevistan eso, ¿no? Que le preguntan al paciente para que les diga que aumentó su vigor sexual. Digo, la definición, Laura, que esté más, la libido está aumentada más que, digo, ¿no? Y pues bueno, para el episodio hipomaníaco, todavía no llegamos a esta parte del trastorno bipolar, seguimos en esta descripción. La diferencia acá es, o sea, vamos a tener igual el criterio A, que es este aumento del humor, expansivo, eufórico, y el criterio B, que es todo lo que venía de el aumento de la actividad, que es verborreico, que disminuye la necesidad del sueño, esos puntos. Y el episodio se va a asociar, pues, o bueno, más bien, va a ser lo suficientemente pues no grave, pero sí se va a notar para las personas que conviven con el paciente normalmente. Es muy evidente. Y que son estos dos. Y el episodio no es lo suficientemente grave, esa es como la principal diferencia entre la manía y la hipomanía, pues que la hipomanía no es como que tan grave como para causar una disfunción que llegue a necesitar una hospitalización. Y pues lo mismo, ¿no? No se puede atribuir a cualquier otra cosa. Entonces, cuando les pregunte cuáles son los datos cardinales de la manía, ¿ustedes qué van a contestar? ¿El afecto? ¿Cómo está el afecto? Expansivo, sí. ¿Qué más van a contestar? Disminución de la necesidad del sueño. No. De lo dijo la doctora en el Aumento de la energía de la actividad. No, aumento de la actividad. De la actividad dirigida. Y pues si ya quieren hacer un plus, la psique, ¿no? Pues sean estos dos entonces. El afecto, que esté elevado, expansivo, y el aumento de la actividad, o sea, la parte motora, ¿no? Eso cuando les pregunte por qué esta manía que el paciente, van a contestar eso. Cuando ustedes van a integrar, cuando ustedes van a hacer su padecimiento actual, paciente que empezó a los 16 años con síntomas maníacos caracterizados por aumento del afecto expansivo, irritable, con aumento de la actividad motora y sí, que bueno, que no, ya describen todos los demás, para que sí ya lo vayan estructurando, ¿no? Cuando pongan su comentario, cosa con cuadro afectivo maníaco caracterizado por... ¿Va? Y pues en el CIE-10 pues no cambia mucho, está igual el criterio A, el criterio B, que son como los más los que deben de estar. Y pues igual hace esta diferenciación, ¿no? No es tan grave como para que el paciente tenga que ir al hospital. Y pues sí, es una manía más leve, digamos así. Y en no me voy a detener tanto porque ya vimos depresión, pero también tiene que estar antes como de pasar literalmente al diagnóstico de trastorno bipolar, también tiene que haber criterios para decir que hubo un episodio de depresión mayor, ¿no? Esta parte de no voy a detener tanto acá. ¿Cuáles son los datos cardinales de la depresión? No, se los regreses. Me animo y me animo, ¿no? O sea, como los dos son afectivos, entonces en los dos voy a describir el ánimo. Y bueno, ahora sí, como a los subtipos, tenemos el trastorno bipolar tipo 1, y pues va a seguir estos criterios, ¿no? Al menos un episodio de manía y la aparición de episodios maníacos o los síntomas de depresión mayor no se pueden explicar como por algún otro trastorno, ya sea del espectro de la esquizofrenia, esquizoafectivo. Es por eso que hay que preguntar bien, hay que darnos cuenta bien en la edad en la que se está presentando el episodio maníaco o el depresivo y checar bien los antecedentes, ¿no? Si alguna vez a lo mejor hubo, si a lo mejor se está presentando por un episodio de manía, si es que hubo a lo mejor en la historia del paciente algún episodio de depresión mayor, a qué edad inició, y si es que tiene, como decía Pedro, es
uno de los que tiene mayor heredabilidad, pues hay que preguntar antecedentes familiares. Y pues, bueno, hay un artículo que nos pasó lo que se los pasamos, pero todos nos viene la presentación, que a esta parte del trastorno, o sea, a lo mejor ya tenemos el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, en el que tiene que haber por lo menos un episodio de manía, podemos asociarlo ya también como que para, pues, como que un poquito más pro, si es que el paciente presenta otros síntomas que no son de manía, también puede presentarse, además de los síntomas de la manía, se puede presentar con ansiedad, con características místicas, que sea un ciclado rápido, ahorita vamos a explicar esa parte, que tenga características atípicas, y bueno, les puse estos cuadritos como para explicar qué síntomas puede o tiene que haber como para agregar estos especificadores. O sea, no sé, podemos poner trastorno bipolar tipo 1 con características tal, o a lo mejor con síntomas psicóticos, ¿no? Por ejemplo, con un episodio a lo mejor hipomaníaco o maníaco con síntomas mixtos, se puede presentar pues este sentimiento de tristeza, o que haya un enlentecimiento psicomotor, o que haya ideas de culpa o de minusvalía. Por ejemplo, también en un episodio depresivo también puede tener síntomas mixtos. De los que ponen aquí en la lista, también se puede, pues, a pesar de que esté deprimido, también se pueden presentar, por ejemplo, síntomas de ideas de grandeza, se puede presentar, se puede presentar también la verborrea, que tenga, que esté, pues sí, con un aumento de la actividad intencionada, igualmente, a pesar de que se presenten síntomas depresivos. Por ejemplo, también puede haber con síntomas catatónicos incluso, y pues bueno, tenemos todos estos, que ya lo sabemos. También puede, por ejemplo, características que sean un ciclado rápido. Ahorita vamos a pasar como a la parte de la ciclotimia, pero que sea rápido se puede atribuir incluso al trastorno bipolar tipo 1 o al 2. Por ejemplo, también en lo que les decía, ¿no? De los episodios de depresión mayor con síntomas atípicos, se puede presentar. Por ejemplo, la hipersomnia no es como tan común. Normalmente lo que tenemos es alteración, o sea, sí en la parte del sueño, pero se da más el insomnio que la hipersomnia. Y pues también se puede dar en el periodo de preparto. Ojo, esta diapositiva es, bueno, creo que todas las diapositivas son muy importantes. Esa pregunta del Puebla que viene ahí de ciclado rápido, ¿no? La presencia de 4 episodios en un año. Pregunta con todos los que tienen, se la van a preguntar. Pueden hacerla. Y las características atípicas, ¿no? Que ya las habíamos visto en la clase de depresión, ¿no? Pero, ojo, si les llega un paciente que tiene trastorno depresivo desde la adolescencia, a los 12 años, la paciente o el paciente, ¿no? Y tiene todos esos síntomas y tiene características atípicas, tengan cuidado y no le vayan a aventar la fluoxetina porque pues, probablemente les puede tirar, o si le avientan la fluoxetina, si están en la prueba, pues si tengan la semana o si tengan las 2 semanas máximo para ver si no se les puso maníaca o la persona, ¿no? Y lo del estado de ánimo dentro del periparto, ojo, depresión postparto, psicosis postparto son equivalentes bipolares, ¿no? Así que mucho cuidado también, si llega una depresión postparto en la prueba o en la guardia de urgencias, no la avienten fluoxetina, avienten sertralina, si les da mucho miedo, avienten la ¿no? Pero tengan mucho cuidado. Y pues bueno, el subtipo de trastorno bipolar tipo 2, aquí sigue estos dos criterios. Que se hayan cumplido los criterios al menos para un episodio de hipomanía y al menos un episodio de depresión mayor. Realmente nunca llegan a tener un episodio de manía, sino que sería un tipo 1, ¿no? Y el trastorno ciclotímico, pues como que ni cumple los criterios de manía, ni los de hipomanía, ni los de depresión mayor, ¿no? Entonces, esto tiene que ser durante 2 años como mínimo, y en adolescentes y niños 1. Y pues bueno, aquí tiene que ver que hayan existido varios periodos con síntomas de hipomanía o varios periodos con síntomas depresivos, pero que no cumplen los criterios completamente como para hacer el diagnóstico ni de depresión mayor ni de hipomanía. Y
los periodos hipomaníacos y depresivos tienen que estar presentes por lo menos la mitad del tiempo y que pues el individuo no haya presentado síntomas durante 2 meses. O sea, esta parte de la ciclotimia pues sí viene dentro del trastorno bipolar, pero pues no cumple como tal los criterios. Sin embargo, pues también esta parte o sea, pues no sé si más feo, pero es que la verdad es que, bueno, parece ser que estos pacientes, pues imagínense, no llegan a cumplir como criterios para eso, pero que estén como todo el tiempo en ese sub y baja del estado de ánimo, pues también está, pues causa mucha disfunción. Y pues esta parte también muy importante que pues a veces nos llegamos a preguntar, a lo mejor este paciente está como que raro y tiene, no sé, 2 días que empezó o algo así, pues también hay que pensar mucho en la parte que estos síntomas de manía no solamente tienen que ver con el trastorno bipolar, sino también se pueden producir por algunas drogas, algunos fármacos que pueden ser usados. Por eso es tan importante investigar la historia del paciente, si es que él padece alguna enfermedad, si toma algún medicamento que nos puede estar haciendo este tipo de síntomas, o si consume alguna sustancia, si ha consumido sustancias recientemente, ¿no? Para este apartado de trastorno bipolar y trastorno relacional, pero inducido por sustancias y medicamentos, también cumple algunos criterios, ¿no? Sí, está el criterio A que nosotros teníamos anteriormente para manía y hipomanía, que es esta elevación del estado de ánimo, que es expansivo y todo esto, pero sí va a ser una alteración importante, pero esta parte o sea, esta elevación del estado de ánimo, pero también puede haber una disminución del interés en clase, puede haber anedonia. Entonces, vamos a tener este criterio, pero además se le va a sumar la evidencia, ya sea clínica o por laboratorio, de que los síntomas fueron poco después o durante la intoxicación por alguna sustancia, o que sea también se puede dar en los periodos de abstinencia. Los más frecuentes, pues podemos ver que son los estimulantes, también la penicilina o los esteroides. Los esteroides también pueden causar. Los esteroides es súper común. No falta la persona con iniciativa, el coach del gimnasio, el entrenador, que no, pues inyéctate esto y vas a poner bien chido y está bien mañana aquí a las 2 de la mañana el paciente, ¿no? Chequen. O también el médico de farmacias similares con iniciativa que dice, ay, pues échate 2 inyecciones de dexametasona en estos momentos. Me han llegado, por eso les cuento estas historias. No, pues llega bien maníaco al día siguiente el paciente, ¿no? Es súper común las corticosteroides, tratamiento de primera línea o la sapina que se pica, ¿no? Entonces, pues por eso es muy, muy importante que, o sea, a lo mejor pues sí estamos no me acuerdo que iba diciendo que pues sí estamos en un hospital psiquiátrico muy grande y a lo mejor pensamos que aquí ya no nos va a llegar como cosas de, pues, que nos den como síntomas como en la manía, ¿no? Por ejemplo, y que a lo mejor, pues si ya llegó aquí, a este hospital, pues es porque seguramente sí es algo psiquiátrico, pero pues puede pasarnos por ahí que alguien se nos escape y que realmente sea producto de alguna intoxicación. Bueno, pues ahí el manejo es completamente diferente. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Yo les voy a hablar sobre la evolución, el pronóstico y las complicaciones del trastorno afectivo bipolar. Bueno, entonces, en general, pues la evolución y el pronóstico, pues tanto el trastorno afectivo bipolar tipo 1 tipo 2, pues tiende a presentar como una evolución prolongada. O sea, realmente es un padecimiento que se puede controlar, puede haber remisión de la sintomatología, pero lo más común es que tienda a recidivar y digamos que es una enfermedad con la que va a tener que luchar el paciente a lo largo de su vida. También es importante tener en cuenta que las situaciones estresantes del día a día del paciente son muy importantes, ya que estos pacientes usualmente por cualquier cosa, un estrés académico, algún estrés laboral, un rompimiento de pareja, o incluso, por ejemplo, el hecho de que no lleguen a dormir, les pueden generar una exacerbación pues, y un episodio de manía o ya sea depresivo. También los trastornos, pues, el abuso de sustancias en general y la ansiedad aumentan el riesgo de que estos pacientes cometan suicidio. Y es un padecimiento que en general tiene un coste muy elevado, principalmente pues, por los medicamentos.
Entonces, de la evolución, pues me voy a enfocar principalmente en el trastorno bipolar tipo 1. Entonces, ¿qué se ha visto? Que principalmente, o sea, lo más común es que inicie con un episodio depresivo, ¿sí? Y que estos episodios depresivos sean recurrentes. Se ve más o menos en el 75% de las mujeres y en el 67% de los hombres. También se ha visto que la mayoría de los pacientes presentan episodios de depresión más episodios de manía, pero un 10 o un 20%, o sea, no muy frecuentes, pues solamente van a presentar episodios de manía sin episodios depresivos. Bueno, también usualmente los episodios de manía que no reciben un tratamiento farmacológico, lo normal es que dure 3 meses. Más de 3 meses, digamos que ya nos puede hacer pensar de pronto en otra cosa, de pronto en un trastorno esquizoafectivo o ya en otra cosa diferente. Vale. Se ha visto que si hay un episodio maníaco único, generalmente el 90% de los pacientes van a tener otro episodio, ¿sí? Y también se ha visto que el periodo de tiempo entre los episodios va a disminuir a medida que va progresando el trastorno. Entonces, se dice que después de 5 episodios de trastorno bipolar, ya más o menos la distancia pues entre los episodios va a ser entre 6 a 9 meses, como que se estabiliza en esos tiempos. Y bueno, lo que decía el doctor, es un 5 o 15% van a tener 4 o más episodios al año. Bueno, entonces, en el trastorno bipolar tipo 1, bueno, también se ha visto en niños y adolescentes. No es lo más común, pero sí se puede presentar. Se dice que la incidencia es del 1% y puede ser de inicio muy precoz, incluso a los 8 años. Pero generalmente, pues, si un paciente de 8 años se presenta con trastorno bipolar, es de muy mal pronóstico. Y es usual que generalmente se cometan errores al momento del diagnóstico y se piense que el niño o el adolescente, digamos que pues no quiere hacer nada, se aísla, no va al colegio porque pues no falta, se fuga al colegio, no pone atención en las clases y lo confunden muchas veces con un trastorno negativista desafiante o incluso con una esquizofrenia. Generalmente son más comunes pues también estos diagnósticos y se piensa más en esto, pero pues siempre pensar en la probabilidad de que puede llegar a pasar que es un trastorno bipolar. En personas mayores es muy frecuente los síntomas maníacos, pero la mayoría de las veces no va a ser por un trastorno bipolar. Si llega pues una persona pues anciana con síntomas maníacos, primero vamos a pensar más que todo en delirium por patologías no psiquiátricas o por una demencia, ¿sí? Realmente dicen que es infrecuente, debe haber casos, pero no es como lo normal. Bueno, en el caso del pronóstico del trastorno bipolar tipo 1, pues se ha visto pues que es peor ya como tal la depresión del trastorno bipolar tipo 1 que la depresión por trastorno depresivo mayor. ¿Sí? El 40-50% de los pacientes van a tener un segundo episodio de manía a los 2 años siguientes después del primer episodio. ¿Sí? Casi que la mitad de los pacientes que tienen un primer episodio a los 2 años ya presentan otro episodio. Y aunque la profilaxis con el litio sí va a mejorar la evolución y el pronóstico de los pacientes, se ha visto que realmente solamente entre el 50 y el 60% van a lograr como una estabilidad completa de los síntomas, ¿sí? Y pues el resto de los pacientes no logran como un control adecuado. Se ha visto también que hay factores de mal pronóstico y de buen pronóstico adicionales. ¿Qué nos puede indicar un mal pronóstico de un paciente con trastorno bipolar? Primero, pues que tenga una mala situación laboral antes de que presente el episodio, que ya de por sí pues, representa, como hemos dicho pues, al principio, un estresor vital. ¿Sí? También la dependencia al alcohol, que sea un síntoma, pues que los síntomas depresivos o síntomas maníacos sean acompañados por síntomas psicóticos, ya de por sí pues, que el trastorno bipolar tenga, pues aparte del episodio maníaco, múltiples episodios depresivos, pues que sea hombre y que pues el inicio sea de edad precoz, pues más que todo en los niños. Y los factores que predicen una mejor evolución es principalmente que la duración del episodio de manía sea corta, ¿sí? Que digamos que sea de manera espontánea, que entre más mayor sea la persona al comenzar pues como con los episodios de manía y depresivos, va a ser mejor, entre más viejo sea, por decirlo así. En cambio, digamos, una persona que tiene 30 años y empieza con episodios maníacos, pues va a tener mejor pronóstico que una persona pues, que empieza
a los 16 años. También mejor pronóstico, que tenga pocos pensamientos suicidas y que tenga pues pocas enfermedades psiquiátricas coexistentes. Entonces, aquí continuamos pues con el pronóstico del trastorno bipolar tipo 1. Se ha visto que solo el 7% de los pacientes llegan a, digamos que hacer una remisión completa, o sea, presentan un episodio, digamos, no vuelven a presentar más episodios, tal no es lo común. El 45% de los pacientes va a tener más de un episodio y el 40% van a tender a una cronicidad del cuadro. Los pacientes a lo largo de su vida también se ha visto que pueden llegar a tener 2 a 30 episodios de manía, ¿sí? Dicen que la media es de 9, pero se ha visto que al menos casi la mitad de los pacientes, el 40%, va a presentar más de 10 episodios. Y ya como, bueno, esto fue como más que todo enfocándonos en el trastorno bipolar tipo 1. En el caso del trastorno bipolar tipo 2, realmente tampoco se hace como mucho énfasis pues, en la bibliografía. ¿Qué se ha visto? Pues primero que igual es una enfermedad crónica, aunque no genere tanta disfuncionalidad. Entonces sí hay que generar pues, un tratamiento farmacológico y estrategias pues, digamos que en acompañamiento con el psiquiatra para mantener pues, un control. Y también se ha visto que el diagnóstico es estable, o sea, realmente si una persona recibe un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, probablemente después de años que lo vuelva a presentar un episodio de manía o un episodio depresivo, no se le va a cambiar el diagnóstico. Bueno. Ya en cuanto a las complicaciones, se basa más que todo del tipo de episodio que presenta el paciente. ¿Sí? Si son episodios depresivos o son episodios maníacos. Entonces, en el caso de los episodios depresivos, las complicaciones son muy similares a los de un trastorno depresivo mayor, pues normal. O sea, se ha visto que realmente en eso no hay mucha diferencia. ¿Sí? 10 a 15% de los pacientes van a cometer suicidio. También es muy frecuente que haya abuso de alcohol y abuso de sustancias estimulantes. ¿Por qué? Porque pues, están deprimidos y usan, por ejemplo, la cocaína y las anfetaminas como para quitar esta sintomatología de depresión. También van a tener síntomas cognitivos, ¿sí? No van a poder concentrarse, no van a poder poner atención, entonces esto les va a generar problemas a nivel laboral y a nivel académico. Entonces el niño pues es el adolescente, un chico que ya no rinde en el colegio, antes tenía buenas notas, pero ya no es capaz de concentrarse, empezó a bajar su rendimiento académico o en la universidad también. Esto empezó muy bien, pero pues pasaron muchas cosas en la casa, lo que sea, y empieza a bajar su promedio. En el trabajo también, problemas en el trabajo, como no se concentra, se descuida, comete errores. ¿Listo? También pierden mucha motivación para iniciar proyectos, les cuesta trabajo y también les cuesta mucho trabajo lograr finalizar las tareas. Se ha visto pues también una disminución en el rendimiento de la actividad sexual, lo cual les puede también generar problemas de pareja. ¿Qué otras complicaciones se han visto? Bueno, puede haber una disminución del apetito y que genere en consecuencia una pérdida de peso o por el contrario, un aumento del apetito y que haya en consecuencia un aumento de peso, que en este caso pues sería lo que mencionaron mis compañeros, serían los síntomas atípicos. Los cambios pues estos cambios que hay como en la alimentación, de que el paciente pues esté en reposo, que no quiere hacer nada, que no se quiere levantar de la cama, que no se quiere cuidar, pues va a generar que se exacerben las enfermedades que tengan de manera concomitante. Entonces, pues si es diabético, no se quiere poner la insulina porque se quiere morir, entonces para que se pone la insulina, o si es hipertenso, para que se pone digamos que para que se toma el hipertensivo, si pues no vale nada o es un minuto. Más que todo esto es como los pensamientos que pueden llegar a tener estos pacientes, como en sus ideas de minusvalía o en sus ideas de muerte, llegan a descuidar sus enfermedades no psiquiátricas. Bueno, también pueden llegar a tener alteraciones de la menstruación, más que todo por esta disminución pues, del apetito en general, y como los problemas de sueño. Lo que mencionan ahí que es como lo más común, yo pensé que lo más común era como el insomnio de conciliación, porque es como lo que más se ve pues, en urgencias, pero ahí mencionan que es más común el insomnio terminal, es decir, que se despiertan temprano, ¿sí? Y también que tienen pues, muchos despertares a lo largo de la noche. O por el contrario,
que no es tan frecuente, que duerman mucho, y con hipersomnio. Bueno, y en niños y adolescentes, ¿qué se puede ver principalmente? De los que ya les había comentado, un mal rendimiento académico, puede haber un abuso de sustancias a edades tempranas y también promiscuidad pues, de los adolescentes principalmente, o ausentismo escolar y fuga. Y en los mayores, pues en los ancianos, principalmente se va a ver con síntomas somáticos. Entonces, pues, que se marea mucho, que le duele todo, le duele la cabeza, le duele el estómago. En el caso de las complicaciones ya asociadas a los episodios de manía, entonces vamos a tener que la primera, pues es que eso es muy conocido por todos, que complican mucho el tratamiento, sobre todo a nivel intrahospitalario. Son pacientes que usualmente en los pisos tienden a crear bastantes problemas porque no respetan las reglas, están irritables, entonces se pelean pues, con todos los pacientes, provocan a todos los pacientes, es el paciente que a las 4 de la mañana se pone a correr, ¿sí? O se pone a cantar a las 4 de la mañana, ¿sí? Y genera, pues, generalmente ciertas disputas pues, con otros pacientes. También se ha visto que pueden llegar a crear conflictos entre los miembros del personal, ¿sí? O sea, como que pueden tener como estas características de líderes, ¿no? Entonces, como de generar grupitos y de armar, como planes para poner al personal como en conflicto. Que se ha visto también, principalmente el consumo de alcohol, pues y otras sustancias psicoactivas, pues no especifican pues como cuál. Uso excesivo del teléfono, pues digamos que, bueno, que llaman llamadas muy largas, a larga distancia. Muy importante esta, que ya la habían mencionado, las actividades de alto riesgo, ¿sí? Pacientes, digamos que son promiscuos durante estos periodos de manía. ¿Qué puede pasar? Que pues, no usan protección, entonces pueden adquirir enfermedades de transmisión sexual, o también pues, digamos que embarazos no deseados. ¿Qué otras actividades de alto riesgo? Pues como mencionaba pues, mi compañera también, que manejan a velocidades pues, bastante altas, puede causar pues, accidentes, o participan pues, en bastantes actividades como de deportes extremos, pero digamos un poco más peligrosos. No sé si aquí hay, bueno, o sea, que, bueno, en Colombia hay algo que se llama rafting. No sé si aquí también, ¿no? Es como en cicla y que se van así, pero se van muy rápido. Es muy peligroso, pero es una especie. Sí, no, pero muy rápido. ¿Cómo se dice? Pelas de gallo. Ah, sí. Bueno, que otras cosas, por ejemplo, entonces se cruzan en la calle, corriendo. También los pacientes pues, que y que caminan de un estado a otro, ¿sí? 6 horas caminando. ¿Qué otras cosas he visto? Por ejemplo, juego patológico. No necesariamente no es patognománico, pero puede pasar un paciente que antes pues no iba al casino, ya frecuentemente ya está frecuentando bastante casinos, empieza a ver varias apuestas en internet, empieza a hacer múltiples inversiones, empieza a hacer compras excesivas, cosas que no puede, a pesar de que no tenga dinero, igual se empieza a endeudar, ¿sí? Y pues va a generar problemas económicos. Otras cosas, bueno, yo creo que esto ya, pues de pronto ya sabe como más yendo a lo psicótico, pero pues sí, se puede llegar pues, a quitar la ropa pues, en lugares públicos y pueden llegar pues, a tener problemas con la autoridad. Ajá. Bueno, también escasa atención a los detalles. Esto les puede, pues desde olvidar colgar el teléfono hasta que estén manejando, se distraigan muy fácil y puedan ocasionar pues, un accidente. Intentos de suicidio no necesariamente tienen que estar depresivos para suicidarse, porque están como en un estado de expansión, entonces a veces también, por ejemplo, si están muy irritables en un momento pues, como de irritabilidad y se pueden llegar a suicidarse, incluso en un contexto psicótico, pues digamos que, por ejemplo, en algún momento que pues, un paciente con ideas como delirantes de grandeza, pues no fue acá en Colombia, pero ideas delirantes de grandeza en contexto de, yo soy Dios, pues me voy a tirar de un puente, se tira de un puente de 50 metros porque creía que iba a sobrevivir. Y dice, pues si yo soy Dios, ¿por qué no? Problemas académicos, problemas laborales, más que todo pues, disfuncionan, ¿cierto? Están bastante irritables, pelean con todo el mundo, son agresivos, llega al punto en el que ya no se enfocan en una sola actividad, sino en varias, ¿sí? Bueno, y
y ya por último, bueno, lo pasado era como en episodios depresivos, episodios maníacos, ya como tal complicaciones de trastorno bipolar tipo 2, pues principalmente, bueno, aparte de los episodios depresivos, se ha visto que genera pues mayor problemas conyugales, porque usualmente de pronto las personas que tienen hipomanía pueden llegar a ser muy funcionales, y pronto son estas personas que están constantemente trabajando, sí, todo el tiempo haciendo algo y realmente no le enfocan tanto tiempo a, digamos que a su vida en pareja o a su vida en familia, ¿sí? Y estas personas se dice que tienen mayor riesgo de llegar a intentar y a cometer, lograr un intento de suicidio, que los pacientes que tienen bipolar tipo 1 puro o un trastorno depresivo mayor. ¿Cómo están? Digo, ya se me ¿Cómo es? O sea, ¿tienen muchos pendientes ahorita en el piso? ¿Quieren que le paguemos aquí en la clase? Es que la verdad está muy largo el tema. Yo que de los más, digo, sí, encima de las cosas imposibles de otro, ¿no? Pero sí hay otras cosas importantes que tengamos que ver. Yo creo que están de guardia la próxima clase los que faltan, ¿no? Si quieren, terminamos la próxima clase porque se tienen que hacer cosas en el piso. La UCI está de guardia. Porque sí, digo, falta todavía bastante. Y nada, dudas o preguntas hasta el momento. Nada más ya, creo que les dieron bastante datos y pusieron atención y no se quedaron muy dormidos. De qué cosas tienen que checar con la epidemiología, ¿no? Ya digamos, entonces más o menos a qué edades empieza, cómo se va a manifestar clínicamente, que es tipo 1, tipo 2. A mí la verdad la clasificación tipo 1, tipo 2 es como de o sea, bueno. Todavía la acepto, pero hay unas ya más tipo 2 y un cuarto, tipo 3, no sé si han visto la del Estal, que viene ahí como tipo 5 con 2 octavos y que se combina con esto y esto. Realmente, pues, digo, no tiene mucha utilidad clínica, pero para que chequen esta parte, por favor, que es lo que hay que identificar. Ojo, la manía por sí mismo es un criterio de riesgo, justamente lo que les acaba de decir Laura, no es sinónimo de psicosis, pero muy probablemente sí esté psicótico el paciente que estén viendo mañana, ¿no? Si no le detectan la psicosis, tal vez, pues porque les falta un poquito más de expertise para ir descartando todas esas partes, pues le va soltando, ¿no? Si está la referencia, si tiene una de grandeza, pues ahí le van escarbando poco a poco. Pero pues, bueno, ya en la siguiente clase vemos la parte de comorbilidades y tratamiento, pues ya pues, vayan a su servicio.